Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy voy a hacer reacción a un vídeo súper interesante que tiene el título ¿Rusia apoya a México? La historia de las relaciones entre México y Rusia. Amigos, ya hemos hablado con ustedes sobre que Rusia y México tienen relaciones desde los tiempos muy antiguos, que en varias situaciones complicadas para nuestros países y México apoyaba a Rusia y Rusia apoyaba a México y que siempre tenemos relaciones muy buenas. Y claro que esto es importante porque nuestros países son muy grandes, son muy poderosos. La gente en Rusia, la gente en México son tan buenos y claro que esto es increíble que podemos tener muy buenas relaciones. Y yo quiero ver este interesante vídeo. Puede ser que acá vamos a escuchar sobre diferentes momentos cuando nuestros países apoyaban uno a otro o algunas cositas que todavía yo no conozco. Por eso prepárense para que junto con ustedes vamos a ver este interesante vídeo. Y amigos, este vídeo uso del canal X-Force History y es muy interesante canal con muchos diferentes vídeos. Y amigo, por favor suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y antes de comenzar, no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a ver el video. La historia de las relaciones entre México y Rusia. En este 2024, Rusia se une y muestra su apoyo con México después del asalto a la embajada mexicana por parte de Ecuador. Sí. Hasta Estados Unidos condenó el asalto a la embajada. Solo México puede unir a estos dos en un mismo bando, así como en el 58. Debido a que Rusia mostró su apoyo con México, Sí. hacer un video, pero de la historia de las relaciones entre México y los rusos. Veremos cómo México los ayudó en momentos difíciles, o cuando México, así como con Ecuador, le dio asilo político a un personaje importante de Rusia que lo llevó a ser asesinado, y que tensó las relaciones, entre otras cosas. Creo que a León Trotsky. ¿Te gustan las rusas? Comenzamos. Tras la independencia de México en 1821, se establecieron contactos oficiales entre representantes de los gobiernos mexicanos y rusos en Londres. Esto debido con la intención mexicana de firmar acuerdos comerciales, si bien amistosos, pero también con la intención de frenar la expansión rusa hacia las Californias, ya que en esos años Rusia tenía unas bases en esas tierras, pero al final esos asentamientos terminaron bajo poder de Estados Unidos en 1848. Luego, en 1864, el emperador del Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo, trató de establecer relaciones comerciales con el Imperio ruso, pero con la caída del imperio, llevó a la suspensión de las relaciones diplomáticas en 1826. La inestabilidad del gobierno mexicano durante el siglo XIX impidió el progreso en el establecimiento de relaciones formales entre ambos países. No sería hasta el año de 1891 cuando se abrió la primera oficina consular rusa en la Ciudad de México. Ese mismo año, Pedro Desde aquellos tiempos, wow. como el primer embajador de México en Rusia. Poco después, a principios del siglo XX, México tenía consulados en las ciudades rusas de Helsinki, Moscú, Riga y en San Petersburgo. Por su parte, Rusia tenía consulado en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y en Veracruz. Luego ambos países firmaron su primer acuerdo sobre comercio y navegación hasta que fue interrumpido por la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. En ese tiempo, Estados Unidos ya sentía que México y Rusia cada vez iban acercándose más en relaciones comerciales. Imagínense, amigos, desde aquellos tiempos tenemos buenas relaciones entre Rusia y México y además desde aquellos tiempos a los Estados Unidos no les gustaron que nuestros países tienen estas relaciones y esto está pasando hasta el día de hoy. De hecho, en 1922, lo que alguna vez fue el Imperio Ruso se convertía en la Unión Soviética tras el triunfo de los bolcheviques en la Guerra Civil, y México fue el primer país de América en reconocer a la nueva nación. Wow. En ese tiempo de la Guerra Civil, Rusia vivió una gran hambruna en la región del Volga. Miles de personas fallecieron de hambre y se volvió una crisis total en la región. En ese momento, el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, mostró su apoyo con la gente del Volga, enviando provisiones y comidas, lo que ayudó a muchas personas. De hecho, Era un gran apoyo, increíble. Obregón recibió una carta de David Dubrovsky, representante de la Cruz Roja Rusa en América, donde se le agradecía al gobierno de Obregón la ayuda brindada por el pueblo y el gobierno mexicano a las víctimas de la hambruna en la región del Volga. En 1926, la Unión Soviética nombró a Alexandra Kollontai como embajadora en México, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese puesto de esta categoría, y así siguieron las relaciones entre ambos países hasta que se tensaron en la década de los años 30 y 40. En 2024, el conflicto con Ecuador fue porque México le dio asilo político en la embajada a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, sentenciado por caso de corrupción. Esto provocó que de manera ilegal entraran a la embajada para sacarlo, pues sabía Horrible acción. que México le da asilo político a alguien y termina de mala manera.
En 1936, el ex político soviético León Trotsky Sí. y su esposa, Natalia Sedova, se mudaron a México desde Noruega durante su exilio. A su llegada, el 9 de enero de 1937, Trotsky fue recibido en el puerto de Tampico por la pintora mexicana Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera, y este fue transportado a la Ciudad de México. El presidente Lázaro Cárdenas le dio una cálida bienvenida a Trotsky y en su tiempo en México sufrió 2 atentados contra su vida, ya que Stalin, jefe supremo de la Unión Soviética, dio la orden de asesinar a Trotsky. Y al final se logró lo cometido, pues lo asesinaron el 21 de agosto de 1940 por Jaime Ramón Mercader, Sí. un agente español de la NKVD soviética. Esto tensó las relaciones entre México y la Unión Soviética, y más se elevó cuando México había mostrado su apoyo a Finlandia por la invasión soviética a su país. Aunque luego, en 1942, con la Guerra Mundial en su apogeo, México se unió al bando de los aliados, por lo que las relaciones con los soviéticos se estabilizaron. Aunque luego, en 1945, se volvieron a tensar, ya que Konstantin Umansky, un diplomático periodista soviético, fue enviado a México como parte de una campaña para mejorar las relaciones de la Unión Soviética con México, las cuales habían sufrido un duro golpe tras el asesinato de León Trotsky. Y Ой, yo de verdad que esto no sabía. Yo conozco muy bien la historia de la vida de León Trotsky acá en México, cómo le asesinaron, pero de verdad que no sé muy bien qué pasó después de su muerte en relaciones entre Rusia y México. gracias a sus esfuerzos, las relaciones entre México y Rusia habían recuperado un carácter amistoso y ambos países tenían la intención de ampliar sus relaciones en el periodo de la posguerra. Pero el 25 de enero de 1945, Umansky debía viajar a Costa Rica para presentar sus cartas credenciales al presidente costarricense. Pero el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que se encontraba se estrelló al despegar de la Ciudad de México, matando al embajador, a su esposa y a 3 funcionarios de la embajada. ¿En serio? A causa del accidente, Esto no sabía. hasta el día de hoy, este accidente causó un roce entre ambos países, pues ¿cómo podían explicar que uno de sus diplomáticos murió en un accidente aéreo que no se llegó a resolver? Luego, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, comenzaría la Guerra Fría entre las 2 potencias de la época, Estados Unidos del bando capitalista contra la Unión Soviética del bando comunista. México, al ser vecino y aliado de Estados Unidos, se puso de su bando, y en ese tiempo México no tuvo mucho contacto importante con los soviéticos, porque a Estados Unidos no le gustaba nada que un país aliara con un comunista. Tal es el caso de Cuba, cuando creó la crisis de los misiles al tener misiles soviéticos en su territorio. En 1970, México organizaría el Mundial, y el primer partido inaugural de ese Mundial sería entre México y la Unión Soviética, Oh, el cual wow. acabó en empate de 0-0. En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética y la creación de la actual Federación Rusa, México continuó sus relaciones diplomáticas con ese país, y de hecho, mencionando el fútbol nuevamente, el primer partido de la nueva selección rusa fue contra México, el cual acabó 2-0 a favor de Rusia. En 2004, Vladimir Putin, presidente de Rusia, efectuó una visita a México, siendo la primera de un jefe de Estado ruso postsoviético en México. Oh. Y un año después, el presidente Vicente Fox realizó la primera visita de un mandatario mexicano a la Federación Rusa. Y así llegamos a la actualidad. Ambos países mantienen buenas relaciones. Amigos, imagínense qué larga historia tienen relaciones entre México y Rusia. Yo creo que es algo increíble. Además, nuestros países sobrevivieron muchas guerras, muchas situaciones difíciles, muchos conflictos, hambre y muchas cosas difíciles cuando y México apoyaba a Rusia y Rusia apoyaba a México. Y esto es increíble, que desde aquellos tiempos seguimos en buenas relaciones. Y de hecho yo quiero decir que en los últimos tiempos nuestras relaciones están creciendo más y más, se están fortaleciendo muchísimo, y esto es muy importante, guardar estas relaciones para que nuestras alianzas siempre serán muy potentes juntos y nadie puede romper estas relaciones. Y amigos, muchísimas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos.